Buen día para todos, queridos estudiantes. Bienvenidos nuevamente a un tema más del diplomado sobre consulta previa. Se les saluda desde la coordinación y las directivas de Funda ESPRO, la Defensoría del Pueblo y quien les habla, Alexander Bustamante. Seré el tutor en el día de hoy y hablaremos nuevamente sobre consulta previa, especialmente en lo que concierne para esta jornada sobre la Constituyente del 91, el Acuerdo Final para la Paz en Colombia y los tratados de paz y su relación con la consulta previa, libre e informada. A todos ustedes, muchas gracias por estar participando de ese diplomado realizado en asocio con la Defensoría del Pueblo y Funda ESPRO, que queremos llegar a cada uno de los territorios a nivel nacional. Y de verdad que para nosotros es muy grato poder compartir todo ese tipo de conocimiento y que las comunidades lo puedan aplicar en su día a día. Es muy importante poder fortalecer todo este tipo de mecanismos de participación ciudadana y que ustedes sean los garantes, los responsables, que estos derechos efectivamente de una u otra manera se cumplan y se hagan respetar dentro de los ámbitos sociales, culturales, que del ámbito social del país. Sin más preámbulos, vamos a recordar que el constituyente del año 91, a través de esa constitución política, se dio una posición importante a través del preámbulo. Y en el preámbulo recordemos que se dice que en el ejercicio del poder soberano hay que recordar que quién es el soberano. De acuerdo a esos principios constitucionales, la soberanía reside exclusivamente en el pueblo. Entonces, el pueblo es quien delega. Y al delegar, entonces se dice que está representado por sus delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente. Y al hacer esa delegación exclusivamente el pueblo, de allí es donde emana el poder público. Y el pueblo la ejerce en su forma directa o por medio de sus representantes o en los términos que la Constitución ha establecido. Acá, en ese contexto, podemos decir que de manera directa a través del voto. Y a través del voto le hemos delegado a unas personas que ya fueron llamadas constituyentes a invocar ese poder soberano a través de la Asamblea Nacional Constituyente, en donde se cambia también inclusive la premisa de la protección de Dios, porque recordemos que Colombia estaba consagrado a Dios, ahora se dice invocando la protección de Dios y se da también ya ese principio de libertad religiosa, con el fin de fortalecer la unidad de la nación, poder asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad, la paz, dentro de un marco jurídico democrático y participativo que garantice en un orden político, económico y social justo y comprometido a impulsar a la integración de la comunidad latinoamericana y del Caribe, decreta, sanciona y promulga la Constitución política. Entonces, con este preámbulo que hace parte de ese principio fundamental constitucional, entonces tenemos nosotros para decir que ese constituyente o que la Constitución del 91 fue fundamental para la consulta previa en el país, pues esta ha incluido la noción de derechos individuales y colectivos. La consulta previa es un derecho fundamental de las comunidades étnicas que habitan a Colombia y que habitan en Colombia y que se encuentra consagrado en nuestra constitución política. Entonces, dentro de todo ello, nosotros podemos indicar, decir
que esa consulta previa ha de permitir que los grupos étnicos puedan incidir en las decisiones administrativas, legislativas y de otro orden, y que pueden afectarles a través del ejercicio transparente de este mecanismo de participación. Y pues allí de alguna u otra manera se están protegiendo los derechos que tienen las comunidades sobre sus saberes y sus riquezas. Allí, dentro de esa Asamblea Nacional Constituyente en Colombia, que se convocó en el año 91 con el objeto de promulgar una nueva constitución política para el país, reemplazando la centenaria constitución de 1886, una constitución que a lo largo duró muchos años, más de un siglo, y que efectivamente hoy por hoy nos trae la nueva constitución del año 91 y que efectivamente nos trae y nos resguarda ese acuerdo 169 o convenio de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y que se reglamenta para Colombia dentro de ese bloque de constitucionalidad a través de la Ley 21 del año de 1995, que aplica para los grupos étnicos. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Esas son unas acciones afirmativas, en la cual recibe la misma protección y trato de las autoridades para gozar de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Eso es lo que nos conlleva a nosotros propiamente a ese artículo 13 constitucional, de buscar las acciones afirmativas y que nos dan a nosotros ese paradigma del derecho a la igualdad. La Constitución del año 91 surge como esa respuesta colectiva a un pacto nacional, donde la sociedad le apostó al cambio en un momento donde había una gran desesperanza desbordada, y ese espíritu nacional, por consecuencia de la violencia, eh, menciona que quien considera la Carta Política del 91 fue una apuesta para la paz y por la paz. Allí la carta fue fundamental porque efectivamente se vino con toda al contexto del tiempo para finales de ese siglo XX, principios del siglo XXI, que hoy en día nos está rigiendo y que hacemos parte de esa búsqueda, de ese establecimiento como tal de lo que nosotros tenemos hoy como constitución y que estamos en ese desarrollo importante para nuestros contextos al día de hoy. Esta constitución surge como esa respuesta, como ya lo indicaba, a ese pacto nacional, donde la sociedad buscó cambiar, darle un cambio a esa desesperanza desbordada, a ese espíritu nacional por culpa de la propia violencia. Hay que recordar que la historia enmarca al presidente Virgilio Barco, quien ya en su cierre de gobierno del año 1986-1990 fue quien ha liderado de forma inusitada la iniciativa de reemplazar la constitución vigente,
en aquel momento, la de 1886, promulgada también en medio de una dura época de violencia y de dominio bipartidista entre conservadores y liberales, donde en aquella época se mataban los unos con los otros y no se respetaba ese derecho fundamental de la vida. En el año de 1990, el presidente Barco llevó a cabo uno de sus esfuerzos más importantes en la historia del país para lograr mover ese aparato estatal anquilosado dentro de los esquemas del Frente Nacional. Y de allí una propuesta de crear una plataforma para abrir vías de participación e inclusión a las diferencias ideológicas por vía política, en reemplazo de la violencia y de la exclusión. Recordemos que a comienzos de los 90 se evoca también en señal de esa memoria, se dio la desmovilización de la guerrilla del M-19, uno de los principales grupos promotores de una asamblea constituyente, la cual se saldría el año siguiente gracias al apoyo, entre otros, de movimientos estudiantiles, conocido como la Séptima Papeleta, que presionaba en las calles por una transformación radical de la política colombiana. Dentro de ello podemos observar muy rápidamente a través de un video que quiero que lo veamos apreciados con tertulios, estudiantes del diplomado, que fue un baluarte importante poder conocer esta historia, porque si nosotros no conocemos parte de nuestra historia, entonces no podemos conocer acerca de estos antecedentes importantísimos para la vida política regional y nacional de lo que estamos aquí hablando en lo que concierne propiamente a la consulta previa y del por qué, de dónde surge este mecanismo importante para nuestras comunidades. De la comunidad, escuchemos de con los ciudadanos, atención. se manifestó en la Séptima Papeleta y eso le dio paso hace 2 años a la Constituyente. Pues nosotros los jóvenes estamos convencidos de que Colombia tiene un futuro mejor y somos capaces de lograrlo. ¿Está diciendo usted que puede nombrar dirigentes mejores que los que hay? Claro, dirigentes más capaces y que realmente representen. Entonces, ¿cómo alcanzamos ese futuro mejor? Mediante el cambio de actitud política, cuando el pueblo sea el protagonista de nuestra democracia. El 27 de agosto de 1989, la juventud colombiana, en una marcha de pañuelos blancos, hizo un llamado al país para derrotar la violencia con una gran reforma política. El presidente le dio vida jurídica a la idea de miles de estudiantes de convocar una constituyente que acelere el cambio político en Colombia. Se trata de un voto común y corriente que principalmente busca que los ciudadanos colombianos digan sí a la convocatoria de una asamblea constituyente. El voto por asamblea es el voto por Colombia. Bueno, está la fiesta que celebran los estudiantes. Por lo pronto, lo que sí ha quedado bien claro es que bajo la nueva Constitución no hay ningún espacio para la violencia política, como tampoco lo hay para otras formas reprochables de autoritarismo, de intolerancia, de privilegio, de atropello. La Séptima Papeleta dio paso hace 2 años a la Constituyente, de la que salió una nueva Constitución que no es otra cosa que las reglas del juego a las que estamos sometidos todos. Todos. Porque la Constituyente estuvo conformada por las distintas fuerzas que mueven este país y por lo tanto la nueva Constitución se escribió en acuerdo con todas ellas. Proclamamos la nueva Constitución de Colombia. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia. Entonces, mis apreciados,
esta es la manera como efectivamente nosotros llegamos a esa Asamblea Nacional Constituyente, donde hubo esa participación importante de grandes líderes, representantes de todas las comunidades del país, de todos los sectores políticos y divergentes, donde estuvieron los mismos estudiantes, con una participación minoritaria, pero gracias a esa propulsión que ellos generaron, se logró esa constituyente conocida como la séptima papeleta. Se cerró el Congreso de la República y se dio apertura a esa Asamblea Nacional Constituyente. Tuvimos grandes líderes que nos representaron y allí es donde dentro de los distintos debates tuvimos representantes indígenas, representantes de negritudes, de partidos de izquierda, de derecha, partidos de centro. Y es donde se da ese principio del pluralismo para el país. Con todo lo que hemos venido aquí anotando, no podemos olvidar esa parte histórica, porque fue en medio de toda esta presión en que las elecciones de marzo de 1990, donde se votaba para elegir funcionarios de 6 corporaciones, lo que era Senado, Cámara, asambleas departamentales, consejos municipales, alcaldías y juntas administradoras locales. Se incluyó algo que se llamó la séptima papeleta, para que los votantes manifestaran su apoyo u oposición a la idea de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Con más de 2 millones de votos, entre 7.6 millones de votantes a favor de la constituyente, se convocó a una consulta oficial 2 meses más tarde y en las elecciones presidenciales de mayo, donde resultó elegido el presidente Gaviria, presidente de la República. El 86% de los votantes se pronunció a favor de la Asamblea. Que promulgaría la nueva Constitución. Allí también fueron beneficiadas las mujeres, pues efectivamente la mujer colombiana logró y ganó demasiados derechos a través de la Constitución del año 91. El 5 de febrero del año 91, el presidente César Gaviria instala en el Capitolio Nacional la respectiva Asamblea Nacional Constituyente con 70 integrantes de las más diversas tendencias políticas. Esa asamblea hubo representantes de tradicionales partidos como el liberal, el conservador. También hubo delegados de la izquierda, que ya lo habíamos mencionado. Los políticos del partido M19 y de la Unión Patriótica, las comunidades indígenas y las minorías religiosas. 5 meses después de múltiples sesiones, se permite crear la hoja de ruta para un país que día a día quiere ser más diverso y democrático. Y a partir de ese 4 de julio se firmó lo que hoy se encuentra vigente como la Constitución Política de Colombia, Carta Política que consagra a Colombia como un Estado social de derecho. Más pluralista y más democrático.
Entonces, ahora bien, veamos brevemente la carta que cambió el futuro de Colombia y que lo sigue cambiando. Historia, 30 años. RTVC, Sistema de Medios Públicos. La Constitución de Colombia cumple 30 años en 2021. Surgió en el año de 1991 en medio de un amplio acuerdo nacional, en un momento de muchísima desesperanza debido al recrudecimiento del conflicto armado, el asesinato de candidatos presidenciales y militantes de la oposición, además de las acciones terroristas de distinto origen. Surgió por iniciativa del gobierno de Virgilio Barco, pensando una reestructuración del Estado que superara el anquilosamiento del Frente Nacional y planteada con el consenso de los partidos liberal y conservador. A esto se sumó la desmovilización del M-19 y otros grupos guerrilleros, además del movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta, que presionaba en las calles por una transformación radical de la política colombiana. Fue así como el 5 de febrero de 1991, el presidente César Gaviria instaló aquí, en el Capitolio Nacional, una Asamblea Nacional Constituyente con 70 integrantes de las más diversas tendencias políticas. Estaban los tradicionales partidos liberal y conservador, más una izquierda personificada en el M-19 y la Unión Patriótica, además de representantes de las comunidades indígenas y las minorías religiosas. A esta constituyente le correspondía la tarea de diseñar una hoja de ruta para un país que quería ser más diverso y más democrático. Lo lograron firmando aquí, en el Salón Elíptico, una nueva constitución el 4 de julio de 1991, en el mismo espacio donde 105 años antes se había redactado y promulgado la vieja Constitución de 1886. Aquí, a los pies de Rafael Núñez, posaron ante la prensa los tres presidentes de la Constituyente: Antonio Navarro Wolf, Horacio Serpa y Álvaro Gómez Hurtado. Aquí le presentaron al país una nueva carta política que consagraba a Colombia como un Estado social de derecho, más pluralista y más democrático. Para garantizar esos principios se crearon nuevas instituciones como la Corte Constitucional, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, al tiempo que se buscó la autonomía organizacional de entidades ya existentes, como fue el caso del Banco de la República. También se buscó una mayor descentralización administrativa con la elección popular de gobernadores sumada a la elección popular de alcaldes que existía desde 1988, además de que se crearon las juntas administradoras locales. También se buscó mecanismos para profundizar la participación ciudadana y el ejercicio pleno de nuestros derechos fundamentales. El más famoso de esos mecanismos lo conocemos como la acción de tutela. La Constitución de 1991 fue un proyecto colectivo que nos permitió soñar con un país mejor. Es así como en los últimos 30 años hemos visto la materialización e incluso la profundización en el ejercicio de derechos fundamentales por parte de comunidades como las mujeres, indígenas, afrocolombianos o sectores que no fueron tenidos plenamente en cuenta en el 91, como la comunidad LGBTI o la población en condición de discapacidad. También es necesario reconocer los desaciertos o los campos en los que la Constitución del 91 todavía no ha logrado materializarse.
Por ejemplo, el país aún no ha logrado erradicar la pobreza absoluta ni los factores de desigualdad que se ven reflejados en la falta de una plena cobertura educativa o en el desarrollo de obras de infraestructura, especialmente dentro de las comunidades más vulnerables o de las regiones periféricas del país. También durante los 20 años siguientes a la Carta del 91 se experimentó un recrudecimiento del conflicto armado, que si bien no son niveles de violencia comparables a los que tenemos actualmente, todavía está pendiente la satisfacción de los derechos de las víctimas del conflicto. Todos esos factores inciden en que todavía no podamos hablar plenamente de una afirmación de los principios de un Estado social de derecho, mucho menos de una sociedad plenamente democrática, igualitaria y que reconoce su diversidad. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia. La carta que cambió la historia. 30 años. Efectivamente, vemos cómo el país avanzó y lo que nos falta por seguir avanzando en lo que concierne al cambio constitucional, doctrinal, constitucional, doctrinal. Podemos observar y ver que efectivamente la Carta del 91 nos trae unos grandes avances y unos pilares fundamentales en los cuales nosotros como ciudadanos y como población debemos de acatar y seguir defendiendo. Hay situaciones en las cuales no se ha podido cumplir a cabalidad con el desarrollo y con el tema fundamental, porque si bien también la Constitución del 91 nos trajo situaciones especiales para todos nosotros, también hay que reconocer que la Constitución también trajo cosas importantes para la mujer, para la región y ese reconocimiento para las comunidades étnicas. Como lo decía ahora la persona que hacía la presentación del video, no se logró avanzar sobre otros derechos de otras comunidades. Por ejemplo, hoy en día estamos con el furor de las comunidades LGTBI, pero bueno, eso será materia de otro tipo de diplomado, de otro tipo de derechos humanos, pero que igual nuestra Corte Constitucional de una u otra manera ha venido salvaguardando derechos importantes para las personas que se encuentran en estado de discapacidad o comunidades en especial protección. A su vez, volviendo a retomar lo de la consulta previa, hemos hablado que es un derecho fundamental de los pueblos indígenas y de los grupos indígenas. Ese es uno de los temas quizás más complejos que denota la existencia de múltiples intereses, que además de una u otra manera ha generado grandes debates en lo que conlleva a la parte política, sino jurídica, y pues que de alguna u otra manera ha ocasionado en los últimos tiempos mayor divergencia entre los grupos étnicos de Colombia y el gobierno nacional. Es propiamente lo que conlleva a la consulta previa. A ello
nosotros podemos decir que en los múltiples pronunciamientos de las altas cortes sobre este particular, pues debemos de resaltar esa importancia en la protección de la integridad étnica y cultural de la nación colombiana, asimismo como ese instrumento garantizador del derecho fundamental que a bien le asiste a la participación en las decisiones que ha de afectar a los pueblos indígenas y tribales. Nosotros siempre hemos manifestado que la consulta previa es ese derecho fundamental en el que se convierte en un trámite obligatorio que debe de ejecutarse de acuerdo con los usos y esas costumbres de cada etnia. A su vez, cada vez que se pretendan tomar decisiones que afectan a las comunidades, esas afectaciones pueden ser, uno, las medidas administrativas como la expedición de la licencia ambiental para la explotación de los recursos naturales. Y dos, las medidas legislativas como la expedición de normas que involucran o afectan a estos pueblos. Nuestra Corte Constitucional, en la sentencia T-382 del 2006, se refiere a que actualmente existen muchas preocupaciones sobre la aplicación de la consulta previa, sobre sus bondades y sobre el cumplimiento de ese objetivo. Entonces, esa consulta previa a esos elementos fundamentales pretende establecer unos objetivos. Esos objetivos trata de aplicarse a el marco jurídico y que quedan cosas por exigir, cosas por poder dejar que concierne a esa consulta. Hay que tener también en cuenta cuáles son esas bondades, el cumplimiento de ese objetivo de proteger la integridad social, cultural y económica de cada uno de los pueblos. Quién poder establecer y tomarse la discusión sobre el ámbito de la aplicación. Sobre ello hay que generar ciertas situaciones dentro de los casos considerados como un simple procedimiento, lo cual de una u otra manera ha venido generando conflictos y dificultades en la implementación. La consulta previa debe realizarse siempre desde el principio de una buena fe. Y ese es el principio de la buena fe cuando nosotros somos buenos receptores de la escucha y aprendemos a escuchar a nuestras comunidades, y cuando se tiene en cuenta esas consideraciones en las decisiones, que pueden ser ese mecanismo idóneo para reconocer y proteger la diversidad étnica, cultural de la nación colombiana. Y en consecuencia, ella configura ese elemento para la defensa del derecho a la integridad étnica, cultural, territorial, y que genera esa participación propiamente de autonomía que permite avanzar para el reconocimiento real de los derechos humanos de cada uno de nuestros pueblos. Ahora bien, recapitulemos sobre qué es la consulta previa. Esa consulta previa es nada más y nada menos que ese derecho fundamental que han tenido los pueblos indígenas y los grupos étnicos de poder decidir sobre las medidas legislativas y administrativas cuando se van a realizar proyectos, obras o actividades dentro de sus respectivos territorios, buscando de esta manera proteger su integridad cultural, social, económica, donde se garantiza ese derecho a la participación y se fundamenta en la consulta previa a ese derecho que tienen los pueblos de decidir sus propias prioridades en lo que atañe el proceso de desarrollo.
También podemos decir que en la medida en que esto afecta a sus vidas, en sus creencias, en su bienestar espiritual, a la tierra que han ocupado y que siguen utilizando o utilizan de alguna manera para poder controlar la actividad en lo posible en su propio desarrollo económico y social. Además, dichos pueblos participan en la formulación, en la aplicación y en la evaluación de los planes y programas de desarrollo social y regional que deben de ser susceptibles y que afectan de una u otra manera directamente a nuestras comunidades. Entonces, allí es donde aplicamos ese artículo 7º del convenio 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, convenio ratificado por Colombia a través de la Ley 21. La sentencia de unificación 039 del año 97, allí señala los parámetros que se realizan en las consultas previas con los grupos étnicos del país, y en ella se encuentran importantes aportes para esa protección y garantía de los derechos de las comunidades. Nuestra honorable Corte Superior o Constitucional deja clara o claro en esa sentencia o doctrina jurisprudencial SU 039 del año 97, constituyendo como derecho fundamental, abro comillas, cuando indica o refiere que la explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas debe hacerse compatible con la protección que el Estado debe dispensar a la integridad social, cultural y económica de las comunidades indígenas, integridad que configura un derecho fundamental para la comunidad por estar ligada a su subsistencia como grupo humano y como cultura. Para asegurar dicha subsistencia se ha previsto cuando se trate de realizar la explotación de los recursos naturales en territorios indígenas, la participación de comunidad en las decisiones que se adopten para autorizar dicha explotación. Cierro comillas, tomado de la sentencia SU 039 del año 97 por parte de nuestra honorable Corte Constitucional. Asimismo, la Corte se viene integrando esa sentencia y desarrollándola, donde efectivamente se refiere a la participación de la comunidad indígena en las decisiones que pueden afectarlas en relación con esa explotación de los recursos naturales, que ofrece con particularidad el hecho de que la referida participación a través del mecanismo de la consulta adquiere esa connotación de derecho fundamental, pues se erige en un instrumento que es básico para preservar la integridad étnica, social, económica y cultural de las comunidades indígenas y para asegurar, por ende, la subsistencia como grupo social. Entonces, ahora bien, con lo que acabo yo de mencionar y retomando la sentencia que acabo de mencionarles, esa sentencia de unificación 039, SU 039, pues efectivamente ella nos va a llevar sobre a través de ese público especial y ha garantizado eso, oportunidad de comunicación intercultural y bilingüismo. Allí se hace de manera previa a la adopción de medidas administrativas y legislativas o a la decisión sobre proyectos que puedan afectar a la comunidad. Durante todo el proceso se garantiza el acceso a la información,
la cual debe ser dada de manera clara, veraz, sobre todo oportuna y eficiente. Y efectivamente existen diferentes mecanismos mediante los cuales se puede solicitar la protección de la consulta previa, como ese derecho fundamental de la acción de tutela, que es el que en mayor medida se ha utilizado porque las comunidades se han visto abocadas en diferentes momentos al ejercicio de este mecanismo de protección en defensa de sus derechos. Ahora bien, esos derechos en sí atañen a situaciones especiales y que nuestras principales jurisprudencias en relación con la consulta previa por parte de nuestra Corte Constitucional ha tutelado casos como el caso de la Troncal del Café, el pueblo indígena Uwa, caso Loque Zamoré, pueblo indígena Embera Catio, caso Urrá, circunscripción electoral de comunidades negras. Sobre el tema de consulta del Código de Minas en el año 2002. Consulta previa en el caso de fumigaciones. Pueblo indígena Motilón, Baril, proyecto de perforación exploratoria Álamo, Ecopetrol. La inexequibilidad de la ley 1021 del 2006 referente a la ley general forestal. Entonces, esos asuntos efectivamente, como lo he indicado, han sido de una u otra manera tratados por nuestra Corte Constitucional, y de ello ustedes pueden profundizar con esas sentencias fundadoras, como lo fue la 428 del año 92, que es uno de los primeros casos de revisión por parte de la Corte Constitucional en el caso del resguardo indígena de Cristianía, Jardín, Antioquia, caso Troncal del Café, y que se encuentra en la sentencia T428 del año 92. Tenemos el pueblo indígena Uagua, caso Bloque Zamoré, en la sentencia de unificación 039 del año 97, que hacíamos nosotros ahora referencia de ella. La sentencia T652 del 98, pueblo indígena Embera. La sentencia de constitucionalidad 169 del 2001, circunscripción electoral para las comunidades negras. La sentencia C de constitucionalidad 891 del 2002, sobre consultas del Código de Minas. La sentencia CU 383 del 2003, caso consulta previa en el caso de fumigaciones. Sentencia T880 del 2006, pueblo indígena Motilón, Barit, proyecto de perforación exploratoria, Álamo, Ecopetrol. Sentencia C030 del 2008, declara inexequible la ley 1021 del 2006, ley general forestal. Entonces, revisemos que nuestra Corte ha prevalecido ese derecho a la consulta previa y que le ha permitido a los grupos étnicos que incidan en las decisiones administrativas, legislativas y de otro orden, en donde puedan verse afectados o que puedan verse afectarles a sus comunidades. Y a través del ejercicio transparente de este mecanismo de participación, se han protegido los distintos derechos que tienen las comunidades sobre sus saberes y sobre sus riquezas. Ahora bien, revisemos en cuanto a lo que concierne a esas medidas legislativas. La sentencia de la Corte Constitucional sobre la inexequibilidad de la Ley General Forestal, el Alto Tribunal
había expresado que era necesario avanzar en la precisión en torno al alcance del contenido del deber de consultar, particularmente en cuanto tiene que ver con las medidas legislativas, que éstas sean susceptibles de afectar directamente a nuestras comunidades. Aun cuando no estén circunscritas a la explotación de los recursos naturales en sus territorios, o a la limitación o delimitación de esos mismos territorios. Allí se ha determinado por parte de la Corte que cuando se trata de medidas legislativas debe consultarse a la propia comunidad. Cuando estas las afecten directamente, y aclara que puede señalarse que hay una afectación directa cuando la ley altera ese estatus de la persona o de la comunidad, bien sea porque se les imponen restricciones o gravámenes, o por el contrario le confiere beneficios. Cabría entonces señalar que procede la consulta cuando la ley contenga disposiciones susceptibles de dar lugar a una afectación directa a los destinatarios, independientemente de que tal efecto sea positivo o negativo. Aspecto este que puede ser precisamente objeto de la consulta previa. Y pues los invito a revisar esa sentencia de constitucionalidad C030 de 2008. De acuerdo a estos señalamientos, la propia Corte Superior ha manifestado que para que se cumplan con el requisito de la consulta previa en las medidas legislativas es necesario, primero, poner en conocimiento de las comunidades las normas propuestas por intermedio de instancias suficientemente representativas, y dos, ilustrarlas sobre su alcance y la reforma sobre la manera como podría afectarlas y darles oportunidades efectivas para que éstas se puedan pronunciar. Entonces, ello conlleva a que efectivamente el legislador le corresponde tener que hacer este tipo de consultas y salvaguardar esos derechos intrínsecos, esos derechos pluralistas que le asisten a vuestras comunidades. En las medidas administrativas, allí tenemos el ejemplo del caso de la explotación de recursos naturales. Y pues la Corte Constitucional también se ha pronunciado al respecto y ha dicho que el objetivo que tiene la realización de la consulta previa referidos a la explotación de los recursos naturales en los distintos territorios, al respecto ha señalado que esa consulta previa se debe buscar primero que la comunidad tenga un conocimiento pleno sobre el proyecto destinado a explorar o explotar los recursos naturales en los distintos territorios que ocupan o que a ellos les pertenecen. Los mecanismos y esos procedimientos y actividades requeridos para poderlos poner en ejecución. En segundo lugar, podemos indicar que igualmente la comunidad debe estar enterada e ilustrada sobre la manera como la ejecución de los referidos proyectos puede conllevar a una afectación, y esos elementos han de constituir la base de su cohesión social, cultural y económica. Por ende, el sustrato para su subsistencia como grupo humano debe tener características singulares. Con ello, tercero, con ello se debe dar la oportunidad para que libremente y sin interferencias extrañas puedan mediar y mediante la convocación de sus integrantes o representantes valorar conscientemente las ventajas y las desventajas del proyecto
sobre la comunidad y sus miembros deben de ser oídas en relación con las inquietudes y pretensiones que presenten en lo que concierne a esa defensa de sus intereses y poderse pronunciar sobre la viabilidad del mismo. Cuando ello no se da o se vulnera ese derecho, pues efectivamente la comunidad, ¿qué debe de hacer? Poder acudir libremente a la acción de tutela porque se le ha vulnerado ese derecho intrínseco, ese derecho fundamental al derecho al debido proceso y el derecho de petición. A su vez, en cuanto a los procesos de licencias ambientales, conforme al decreto 1320 del 98, en su artículo primero, este ha señalado que para la explotación de recursos naturales, la consulta previa tiene como objeto analizar el impacto económico, ambiental, social y cultural que puede ocasionarse a una comunidad indígena o negra por la explotación de recursos naturales dentro de su territorio y las medidas propuestas para proteger su integridad. Por esta razón, los estudios de impacto ambiental deben contemplar, entre otros, aspectos sociales, culturales, ambientales, donde se encuentra ese instrumento para la toma de decisiones y así poder planificar la parte ambiental y definir los correspondientes medios de prevención, con corrección, compensación y mitigación de ese impacto y los efectos negativos que de un proyecto, obra o actividad han generado ese tipo de situación. Ahora bien, ese fundamento constitucional y legal de la consulta previa, como ya se ha indicado en reiteradas oportunidades, aparece legalmente el convenio 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, ratificado en Colombia por la Ley 21 del 91, el cual tiene como finalidad poder asegurar los derechos de los pueblos indígenas y tribales a su territorio y la protección de esos valores culturales, sociales, económicos. Este convenio ha integrado el bloque constitucional de los derechos humanos de los pueblos indígenas, como lo ha sostenido reiteradamente la Corte Constitucional. Este convenio 169 en su artículo 6 dispone que los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas que sean susceptibles de afectarles directamente. Dentro de ello, se debe establecer todos los medios a través de los cuales los pueblos han participado libremente y que esas consultas deben efectuarse con ese principio de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias con la finalidad de llegar a un acuerdo, a lograr el consentimiento acerca de esas medidas propuestas. Ahora bien, el artículo 83 constitucional nos da un mandato que tiene que ver con la protección y la aplicación de los derechos. Y esos derechos en sí conllevan a que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estos o ante estas. Entonces, aquí
nos basamos acerca de ese principio de buena fe respecto a que todas las actuaciones de nosotros como particulares y como autoridades públicas debemos de ceñirnos a los postulados de los buenos usos y principios de nuestras costumbres. A su vez, esa aplicación de los derechos, el artículo 84 constitucional dice cuando un derecho o una actividad hayan sido reglamentados de manera general, las autoridades públicas no podrán establecer ni exigir permisos, licencias o requisitos adicionales para su ejercicio. Entonces, allí esto nos conlleva a que efectivamente hay situaciones especiales y en ese caso, frente a la consulta previa, nos encontramos a una situación especial, necesaria, que se debe de cumplir a cabalidad. De igual forma, la consulta previa tiene que ver con las garantías territoriales de esos pueblos étnicos y establecida en el convenio 169 de la OIT. Y en ese artículo séptimo se señala que los pueblos interesados deberán tener el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al desarrollo en la medida que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y el bienestar espiritual y a la tierra que ocupan de alguna manera, y controlar en la medida en lo posible su propio desarrollo económico, social y cultural. A nivel del ordenamiento jurídico interno y como complemento al convenio 169, nosotros podemos encontrar otras normas de carácter constitucional que protegen a estas comunidades y sus derechos, entre las cuales está el de participar en la toma de decisiones que pueden afectar a la comunidad. Nuestra Carta Superior considera que entre los fines del Estado está la de facilitar la participación de todos en las decisiones que nos afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Podemos consultar ese artículo segundo constitucional, donde allí se refiere a los fines esenciales del Estado. La Constitución consagra el deber del Estado de realizar la consulta previa cuando señala que la explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de una integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas y de las decisiones que han de adoptarse respecto a dicha explotación. El gobierno le corresponde propiciar esa participación a los representantes de nuestras comunidades. Y allí se encuentra en el parágrafo del artículo 330 de nuestra Constitución Política. Ese parágrafo 330 de la Constitución se refiere propiamente a que la explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se harán sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas en las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación. El gobierno le corresponde propiciar la participación de los representantes de las respectivas comunidades. Entonces, miremos que efectivamente hay un sinnúmero de derechos constitucionales a través de ese acuerdo supranacional convenido y compilado
en la Constitución del 91. Por su parte, dentro de la reglamentación, en el artículo 76 de la Ley 99, conocida como la Ley del Medio Ambiente, allí se crea el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, y se organiza ese Sistema Nacional Ambiental, donde se refiere que esa explotación de los recursos naturales deberá hacerse sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas y de las comunidades negras tradicionales. Y de acuerdo con esa Ley 70 del 93, ese artículo 330 de la Constitución Nacional debe estar intrínseco y de manera sistemática, y que todas las decisiones sobre la materia se tomarán previa consulta a los respectivos representantes de tales comunidades. También encontramos la parte reglamentaria en el decreto 1320 del año 98, donde se da el procedimiento de la consulta previa para todas las comunidades indígenas y negras para esa explotación de los recursos naturales dentro del territorio, y ese consentimiento informado del que ya hemos también venido hablando. El gobierno en su momento había considerado que era necesario reglamentar de manera especial la consulta previa a todas las comunidades indígenas y negras tradicionales, mediante un procedimiento específico que pudiera permitir a las propias autoridades ambientales que pudiera, a través de su competencia, cumplir ese mandato contenido en el artículo 76 de la propia Ley 99, y que con anterioridad a esa disposición se realizara la consulta sin que necesariamente fuera una dificultad la falta de reglamentación de ese procedimiento. Pues la norma en su momento fue controvertida por aspectos que tenían que ver específicamente con esa confianza legítima a la legalidad, al ámbito de aplicación y al procedimiento allí de alguna manera establecido. La Corte Constitucional en algunos casos ha ordenado su inaplicación por considerar inconstitucional y contrariar ese convenio 169 de la OIT. Pues debemos de resaltar esa importancia para el desarrollo de la consulta previa, que debe tener en cuenta el derecho indígena, el derecho a las comunidades afros, run, palenqueras, las normas y los procedimientos propios que los pueblos indígenas han desarrollado a los principios que orientan la vida comunitaria y que reflejan no solo aspectos sociales, sino que a su vez trae una relación con la naturaleza. Ello les ha posibilitado al día de hoy zonas de mejor conservación y donde se cuenta con mayor cantidad de recursos naturales en sus respectivos territorios. Ahora bien, vamos a ver la decisión de las comunidades después de realizada la consulta previa. En la sentencia de unificación, la 039 del 97, podemos nosotros decir que el valor que tienen las comunidades en la consulta previa, lo que ella se decida no obliga a la autoridad en la decisión final,
lo cual le ha restado fuerza e importancia a este mecanismo de protección de la identidad étnica y cultural de la nación colombiana. Pues la Corte Constitucional en ese sentido ha señalado, abro comillas, que cuando no sea posible un acuerdo o la concertación, la decisión de la autoridad debe estar desprovista de arbitrariedad y de autoritarismo. En consecuencia debe ser objetiva, razonable y proporcionada a la finalidad constitucional que le exige al Estado la protección de la identidad social, cultural y económica de la comunidad indígena. Cierro comillas. Entonces, ello conlleva a esa importancia intrínseca e importante que tiene la comunidad y las comunidades étnicas en hacer valer la consulta previa, ese poder preferente que tienen, porque en últimas, quien decide en últimas es la autoridad y esta es la que tiene la obligación de establecer cuáles son los mecanismos necesarios para mitigar, corregir o restaurar los efectos que las medidas de la autoridad produzcan o puedan generar en detrimento de la propia comunidad o de sus miembros. No tiene por consiguiente ese valor de consulta la información o notificación que se hace a la comunidad indígena sobre proyectos de explotación o explotación de recursos naturales. Allí es necesario cumplir las directrices mencionadas, directrices que deben de presentar fórmulas de concertación o acuerdo con la propia comunidad y que finalmente ésta se manifieste a través de sus representantes autorizados, su conformidad o inconformidad con dicho proyecto y la manera como se afecta a su identidad étnica, cultural, social y económica. Debemos también de tener la política preventiva y esa política preventiva es donde viene la prevalencia por parte de la misma Procuraduría y la Defensoría del Pueblo. Y allí es donde entramos a defender en materia de derechos de los grupos étnicos. La consulta previa es la oportunidad para que el pueblo o los pueblos étnicos puedan exponer sus consideraciones. El programa de discusión debe tener en cuenta para que se respete ese derecho a la integridad étnica y cultural. ¿Quiénes pueden participar en la consulta previa? Pueden participar en la consulta previa no solamente los pueblos indígenas, sino también pueden participar todas las comunidades negras o afrocolombianas, raizales y los run o gitanos. Participan en ella además las instituciones del Estado y los responsables del proyecto, la obra o actividad, el Ministerio del Interior y de Justicia. En ese caso, hoy en día es el Ministerio del Interior y del la Dirección de Etnias, que lidera la consulta previa del Ministerio del Interior. Y durante todo este proceso se debe contar con el acompañamiento del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, los personeros municipales, el INCODER, la entidad de tierras, por restitución de tierras, cuando allí se encuentran involucrados temas de tierra. También en el caso de la explotación o exploración de recursos naturales, también cuentan con la participación de la autoridad ambiental, que conoce las autorizaciones ambientales.
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y Sostenible, las CAR o corporaciones autónomas regionales. En caso de las consultas, el proceso de licenciamiento ambiental. La autoridad ambiental lidera el proceso. En relación con las comunidades, la consulta debe realizarse teniendo en cuenta la representación y la autoridad de las comunidades, la interculturalidad y la lengua de las comunidades consultadas. La consulta a los pueblos debe realizarse con las instituciones tradicionales y a través de sus autoridades o las organizaciones que las representen, que son las indicadas para manifestar los impactos sociales y culturales que ese proyecto puede generar. Adicionalmente, el Estado, con la mesa permanente de concertación de los pueblos indígenas, debe acordar las decisiones administrativas y legislativas susceptibles de poderlos afectar, además de evaluar la ejecución de la política indígena del Estado y hacerle el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos. Le corresponde a esta mesa concertar el procedimiento transitorio y los demás que se requieran para la participación y esa consulta y concertación en los pueblos y comunidades indígenas. Allí hay que hacer referencia al decreto 1397 del año de 1996. Ahora bien, nosotros podemos entrar a concluir que la consulta previa es un instrumento para realizar y hacer realidad el deber del Estado, de reconocer y de proteger la diversidad étnica y cultural de la nación, que se garantiza a través del ejercicio del derecho a la participación de los pueblos y las comunidades en la adopción de las decisiones que se efectivizan a través del mecanismo de la consulta. Tener en cuenta que la Constitución del 91 ha reconocido de manera preferente la diversidad natural y cultural del país, y ello le impone el deber de proteger esa riqueza, tanto a los particulares como al Estado. El fortalecimiento de esa participación de los pueblos indígenas y de los demás grupos étnicos. Esa implementación a la educación en el ejercicio de los diferentes derechos y mecanismos, como lo es la consulta, han de constituirse en asuntos prioritarios para el Estado. Los derechos que allí han de garantizar la pervivencia y que garantizan que los grupos étnicos, con su cosmovisión y sus formas de organización, que en la norma puedan existir todos esos derechos. No es totalmente suficiente y es necesario que también se puedan establecer mecanismos para garantizar el goce de los mismos y que estos puedan ser considerados como programas hacia el futuro, sino que deben garantizarse inmediatamente para poder lograr proteger esa integridad cultural, social, económica de estas comunidades a través de una gestión participativa que permita buscar soluciones a los diferentes conflictos en el mejoramiento de la calidad de vida, de la armonización de los procesos que generan las etnias colombianas. Por ello, es importante seguir enfatizando el
el cumplimiento del convenio 169 de la OIT, a la Constitución y a las demás normas sobre la consulta previa y poder aplicar de una manera real y efectiva. Darle y fortalecer esos mecanismos a la solución pacífica y concertada en los distintos conflictos, garantizando a través del ejercicio del derecho la participación de la comunidad en la adopción de las decisiones, al reconocimiento de los territorios y el respeto a la autonomía. La consulta previa da ese instrumento para la prevalencia y la pervivencia de los grupos étnicos, la preservación de la diversidad cultural. Ha de ayudar también para garantizar esa reproducción del grupo como entidad diferenciable, caracterizada por la vida grupal y una organización social y para la conservación de los recursos naturales. Ese valor ha de radicar además en el hecho de tener que ver con el uso del lenguaje, con las instituciones del poder, la parte religiosa entre las propias comunidades, el autogobierno, la autonomía política de los pueblos y las comunidades étnicas. Poder respetar ese derecho consuetudinario y ese derecho consuetudinario que efectivamente nos conlleva a llegar a esos acuerdos del Tratado de Paz, a esos acuerdos de poder tener una consulta previa, libre e informada, una consulta que no solamente quede plasmada en una reglamentación, sino que también conlleve a unos beneficios intrínsecos en favor de todas una de nuestras comunidades. Tenemos un sinnúmero de derechos que efectivamente de alguna u otra manera nosotros no hemos catapultado y hemos sido permisivos cuando no hemos protegido ese derecho. Ahora bien, le debo mi lealtad a quien me da aire, agua y alimentos. Y eso concierne a quién, a esa biodiversidad que nosotros tenemos, a la tierra, a la explotación, al derecho a ese reconocimiento de la tierra, donde nosotros podemos salvaguardar todos los derechos, donde podemos estar resiliados y conciliados a cada uno para que haya gobernanza en nuestros pueblos. Que esa consulta previa nos sirva como pilar de inclusión y de reconciliación. Que esa reconciliación en la consulta previa en el contexto del acuerdo de paz no solo fortalezca la autonomía y los derechos de las comunidades étnicas, sino que también fomente la reconciliación al dar un papel activo a la reconstrucción de los territorios, en la promoción de la paz. Esa consulta es un puente entre el Estado y las propias comunidades y es la forma de poder construir confianza y que garantice que la paz sea influyente, respetuosa de la diversidad. La relación entre los tratados de paz y la consulta previa, libre e informada puedan darse esa reconstrucción de los territorios que han sido afectados, que haya la protección de derechos y autonomía territorial, que se pueda prevenir los nuevos conflictos.
que exista una inclusión en la agenda de paz verdadera y el fortalecimiento de los derechos culturales y sociales, conocidos como los DESCA, los derechos sociales, los derechos económicos, sociales y culturales. También tenemos unos desafíos, que es el cumplimiento y la supervisión, como ya lo habíamos anotado, y esa resistencia de actores económicos. En muchos casos, las empresas que están interesadas en explotar los recursos naturales puedan ejercer presión para que se reduzcan los estándares de la consulta previa libre e informada, generando tensiones con las propias comunidades afectadas. Entonces, para poder concluir esta clase, indicamos que la consulta previa libre e informada es ese pilar esencial en los procesos de paz para asegurar esa implementación inclusiva y respetuosa de los derechos de las comunidades étnicas. La correcta aplicación contribuye a una paz duradera y al desarrollo justo en los territorios que han sufrido el conflicto. Entonces, señores y señoras, de esta manera creo que logramos obtener grandes resultados para poder esclarecer ciertas situaciones que nos conllevan a la consulta previa, a la consulta desde un punto de vista constitucional, y que solamente es ese desarrollo constitucional de 33 años de esa memoria histórica que efectivamente nos conlleva desde un aspecto constitucional, un aspecto histórico que nos redunda para garantizar esos derechos fundamentalísimos con la consulta previa. Y para finalizar, vamos a mirar un video que tiene que ver con la consulta previa informada para los pueblos. Y con eso pues concluimos la presentación y la clase del día de hoy. Escuchemos con atención y miremos, por favor. Con la Madre Tierra. Cuando tenemos que conversar de un tema, pero que tiene referencia a los pueblos indígenas, la pregunta que tenemos que hacer es, ¿estos pueblos qué piensan? ¿Cuál es su visión? ¿Cuál es su cosmogonía? Pero lo que hemos encontrado en todos los pueblos indígenas de América, de Abya Yala, bueno, mis apreciados estudiantes, de esta manera damos por concluida la clase del día de hoy, no sin antes pues, expresar el agradecimiento, la colaboración, la atención y todos los interrogantes que ustedes nos han dejado durante este diplomado en la participación de las distintas clases que hemos tenido y que esperamos que en la medida con estos pequeños ingredientes que les hemos dado sean de su agrado
hayan sido de total, que hayan satisfecho de alguna u otra manera, hayan satisfecho a las necesidades y los requerimientos que a ustedes a bien tienen. La parte bibliográfica de donde consultamos parte de la preparación de la clase se tomó del canal institucional con algunos de los videos que fueron presentados. Otros videos fueron tomados por YouTube. También tenemos en cuenta que parte de ello también se dio con el grupo de memoria histórica, Dirección General de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior, Procuraduría General de la Nación, artículo de la doctora Gloria Amparo Rodríguez, Derechos de las Mujeres Indígenas en Colombia, consulta previa a los pueblos indígenas de la doctora Gloria Amparo Rodríguez, la jurisprudencia colombiana, Ecopetrol, el Ministerio de Ambiente, entre otras, que fueron las fuentes consultadas por el suscrito para poder llegar a todos ustedes y poderles otorgar los insumos que hoy les estamos entregando dentro del diplomado que se ha venido dando y pudiendo complementar cada vez más con todos los saberes constitucionales y con los pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucional. Hasta una nueva oportunidad, mis apreciados estudiantes, y esperamos que para ustedes haya sido de mucho interés y aprendizaje en lo que tiene que ver con la consulta previa y todo el aspecto constitucional, legal, formativo. Y no queda más pues que agradecerles, al igual que a la Fundación Fundaesco. Un buen día y hasta una nueva oportunidad. Chao, chao.